Hoy os traigo nuevo lanzamiento de Carolina Herrera, un perfume, chicos, adictivo, llamativo, que creo que va a dar muchísimo que hablar porque huele tan bien que podría llegar a destonar, y lo digo cerquita para que lo enteréis, podría llegar a destonar al Le Male Elixir. Presentación de la caja. La siguiente. Nombre del perfume, Parfum, aunque la concentración es Eau de Parfum, aquí lo pone, ¿vale? También lo pone aquí abajito, donde los ingredientes. ¿Qué tenemos? Aquí. Como veis, un perfume que tiene un material muy similar al de Le Male Elixir. ¿Veis? Que se parece mucho, tío. Algo que me encanta. Tapón imantado. Grabado Carolina Herrera. Y un atomizador. Un espectáculo. El aroma, increíble. ¿Qué tenemos en esta fragancia? Tenemos una salida de cardamomo, jengibre y lavanda. Un corazón de gardenia, hoja de violeta y raíz de orris. Y una base de benjuí, incienso, notas amaderadas y vainilla. Una fragancia que cuando la atomizas, lo primero que sientes es una salida de lavanda vibrante, chispeante, llamativa, punzante, y esa sensación punzante, vibrante, viene dado por el jengibre y el cardamomo. Se siente espectacular en la salida, llamativa, adictiva, una fragancia que a medida que va asentándose las notas de salida, que va asentándose esa carga cítrica, esa sensación cítrica que te transmite el jengibre, a medida que se va asentando, vamos a ir notando como la fragancia se va volviendo más limpia. Y eso va a venir dado por las notas del corazón, notas florales. A medida que la fragancia va a ir secando, ese carácter limpio no lo va a perder y se va a ir volviendo ligeramente más cremosa y amaderada. Una fragancia espectacular en el secado, se siente muy masculina. Una fragancia, como ya he dicho, adictiva, llamativa, sensual, que tiene un rendimiento muy bueno. Estamos hablando de 8 horas sólidas en piel, de manera notable. Las 2 primeras horas en cuanto a proyección y estela, que a partir de esa 8ª hora sí es cierto que vaya a empezar a decaer esa proyección y esa estela, pero aún así va a ser una fragancia que las 10 horas te las va a dar bien. Una fragancia para mí de otoño-invierno principalmente, para citas, ocasiones especiales, salidas a discotecas, salidas con los colegas, donde quieras llamar la atención, espectacular. Podríais usarla en noches de primavera y verano si son fresquitas y con poquitas atomizaciones. No cabe más remedio que compararla con la Elixir de Jean Paul Gaultier, con la Le Male. Chicos, en cuanto al diseño no se parecen, en cuanto a los materiales se parecen muchísimo. ¿Tenéis que decir algo? Pues os cuento. Se puede decir que tienen la misma vibra. Son 2 fragancias llamativas, nocturnas, para discotecas, salidas con los colegas. Son 2 fragancias que van a generar muchísimos cumplidos. 2 fragancias muy buenas para la noche. ¿Se parecen? Aparte de la parte de la salida inicial, podría decirse que cuando más se parecen, ¿vale? Es cuando más se parecen, pero en sí están alejadas una de la otra, porque en este caso tiene una salida de una lavanda más cítrica, que una sensación más cítrica que la de Jean Paul Gaultier, la Elixir. La de Jean Paul Gaultier Elixir tiene una salida que se siente más aromática, ¿vale? Por ese toque de menta. Y ya en el secado, pues la verdad es que se empiezan a diferenciar muchísimo más. ¿Por qué? Porque mientras que la Elixir de Jean Paul Gaultier tiende más hacia lo dulce, Parfum tiende más hacia lo limpio, ¿vale? Sí es cierto que en el secado se va volviendo más cremoso, pero sigue manteniendo ese carácter limpio, la fragancia, durante toda la vida del perfume.
una fragancia que podría llegar a destronar a la Jean Paul Gaultier L'Elixir como una de las mejores fragancias nocturnas para salir de fiesta y eso. Pues yo os diría que sí, chicos. Una fragancia que lo reúne todo para poder destronar a la Alemán Elixir. Bajo mi punto de vista, es un perfumón. En cuanto a rendimiento, proyección y estela, no le tiene nada que envidiar a la Elixir. Y en cuanto a aroma, es un giro de la lavanda diferente a los que siempre vamos oliendo nosotros. Una fragancia que recomiendo que probéis, ¿vale? Yo nunca os voy a recomendar una fragancia sin haberlo antes probado. Así que probadla, bajo mi punto de vista es un espectáculo, una fragancia que sinceramente puede destronar a Jean Paul Gaultier como una de las mejores fragancias de diseñador para salidas nocturnas, para salidas de fiesta. Es que llama muchísimo la atención, es muy rica, ¿vale? Una fragancia muy rica. Dejadme en los comentarios si sois más de Carolina Herrera o de Jean Paul Gaultier. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like y compartidlo. Y si os gusta el contenido que os estoy trayendo a mi canal, suscribiros.